Honramos y continuamos en este tiempo delante de ti. Le doy paso a mi compañero. Bueno, bendiciones en Cristo Jesús. Espero que se encuentre muy bien. No veo por allí a la hermana Lina Campo. Deme un momentico para confirmar. Bueno, sí, no se ha podido conectar. Bueno, le damos la gloria a Dios por este tiempo donde nos podemos volver a reunir. Gloria a Dios porque ustedes han sido fieles, ustedes han sido gente que permanece y Dios nos ha ayudado a todos a seguir en las enseñanzas. Es algo que Dios nos ha concedido. No es casualidad que estemos allí aprendiendo, reunidos como fundación. Tiene un propósito y ese propósito es Dios queriendo hacer algo en nuestra vida. Bueno, en el componente temático del día de hoy tenemos que venimos con un módulo que se llama Sanando mi paternidad terrenal. Ese es uno de los temas más importantes en la palabra de Dios y en el proceso de restauración. Y hoy, si Dios lo permite, vamos a concluir los veredictos de Dios frente a Deuteronomio 28. Estuvimos a través de los compañeros, tuvieron el privilegio de edificarnos con todo lo que investigaron, con lo que nos expusieron aquí sobre Deuteronomio 28 del versículo 15 al versículo 68, donde están las consecuencias de la desobediencia a Dios nuestro Padre. Entonces vamos a seguir en esa actividad, no sin antes hacer una pequeña oración para que el Espíritu Santo nos siga orientando, siga enseñando, nos siga instruyendo en el camino de la palabra de Dios, que es el camino de la salvación. Entonces cierre allí sus ojitos por un momento más. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, hoy suplicamos, Señor, que todos los que estamos aquí podamos tener esos oídos sensibles a tu palabra, a tu voz, a tus mandamientos y sobre todo a tu voluntad. Te damos gracias por darnos el privilegio de conocer para obedecer, de tener un encuentro con la verdad para ser sanos y vivir en libertad en Cristo Jesús. Todos los que estamos aquí conectados en el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús de hacerle el bien a toda la humanidad, quiero darte gracias por sus vidas, por su corazón enseñable, por su vida dócil y apacible delante de ti. Gracias por su servicio, por sus aportes, por sus donaciones, por su tiempo que es tan valioso, por el tiempo que ellos dedican para conectarse. Ya casi cumplimos tres años aproximadamente. Nos ha regalado el privilegio para reunirnos y aprender de tu palabra. Muchas gracias, Padre, por todo lo que nos has permitido hacer en tu nombre, como ir y llevar el mensaje del Evangelio y muchas donaciones a personas vulnerables. Muchas gracias por tu respaldo en cada actividad, en cada enseñanza, en cada clase de los lunes. Padre, te pido que le retribuyas a cada servidor voluntario que con corazón dispuesto ha estado participando en la fundación y también ha estado dando y esforzándose para poder participar en cada ofrenda, en cada donación y aún en su tiempo. Padre, bendícelos a todos en gran manera y concédeles inteligencia, conocimiento y sabiduría para que puedan hacer tu voluntad y por hacer tu voluntad los alcancen todas las bendiciones que tú tienes para ellos en el nombre de Jesús. Y a partir de este momento le damos lugar al Espíritu Santo para que siga haciendo esa buena obra que comenzó en nosotros, de llevarnos por la palabra y que el entendimiento nos sea abierto para comprender las escrituras. Que cada uno de nosotros pueda tener ese entendimiento necesario
para darle importancia en su vida a la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, compañeros, aquí, acá. Bueno, les damos las gracias primeramente a todos por sus aportes. Se cumplen los propósitos, toda meta que nos trazamos, Dios nos ha permitido cumplirla. Gracias por sus donaciones en las diferentes actividades, en los diferentes compromisos. Y bueno, ya siendo diciembre, en este último mes, no tenemos más que darle gracias a Dios por un año tan agradable, lleno de bendiciones, donde hemos visto testimonios, donde hemos visto realizaciones y muchas cosas alcanzadas. Hemos recibido bendiciones que no esperábamos, bendiciones que estaban estancadas, fluyeron y Dios siempre nos sorprende. Dios es un Padre bueno y definitivamente servirle es lo mejor que nos puede pasar. Creo que a pesar de ser un servicio voluntario, no hay mejor remuneración que servirle a Dios. Nos abre las puertas, las oportunidades, nos respalda, nos protege, nos provee y definitivamente les digo que vale la pena servirle al Señor. Es mi testimonio de todos estos años y sé que también ustedes que han tenido el privilegio de servirle han experimentado cambios y bendiciones importantes en sus vidas. Bueno, aquí yo procedo a saludarlos. Bueno, por aquí le envío un cordial saludo también a los compañeros de la parte virtual, los que ven el video en diferido. Un cordial saludo a la hermana Marta Martínez, a la hermana María Zeneida, María Fernanda, Alejandro, gracias por abrir su cámara. Es un año de obediencia, definitivamente. Y bueno, hay algunos que no pueden, pues por dificultades con el sistema, pero bueno, comprendemos todo eso, pero es mejor la obediencia que los sacrificios. Bueno, saludo también a la hermana Paola, Victoria, Néstor, Camilo. Gloria a Dios por mi hermana Alba Ruth, un cordial saludo, que tiene su cámara activada. Gloria a Dios, qué bendición verlos allí. Con ese azul que les queda tan bonito, compañeros. Buenos, cordial saludo a Yesenia, a Sandra Milena, a Lidia. Qué bendición que todos están allí, a Maritza Cristina, a Clara Patricia, qué bendición, Rosamelia, que ya nos acompaña, a Lina Marcela Solís, qué bendición que haya retornado, qué bendición contar con todo el equipo. Bueno, gloria a Dios por nuestra compañera Karen, que ya también está allí conectada. Qué bendición que estés de regreso también. A ver quién más me falta, mi hermana Marta Bedoya. Qué bendición, hermanos, que estamos casi todos, mi hermano Néstor Camilo, qué bendición que también está allí conectadito. Bueno, Dios nos ha aparejado los tiempos y los momentos. Y bueno, tenemos esta intervención el próximo 21 de febrero para que nos programemos ahí en nuestras agendas a las 2 de la tarde. La prioridad que tienen ellos es la parte de los colchones, colchonetas y colchones y forros para los colchones, cobijas térmicas, esa es como su necesidad en estos momentos. En este ancianato hace rato que no vamos, creo que lleva un año y pico que no lo visitamos, si la memoria no me falla. A ellos sí no le hemos llevado todavía cobijas térmicas. Recuerden que las cobijas térmicas son de las delgaditas porque vienen de dos tipos, una que es gruesa y otra que es térmica pero es delgadita. Esa es la que ellos más requieren. Es perfecta para el clima de hoy en día y bueno, es también para la salud y protección de ellos, hablando pues de su cuerpo. Entonces, ténganlo en cuenta, es un promedio de 30 ancianos, entonces como son poquitos podemos llevar bendición abundante para cada uno de ellos si Dios lo permite. Entonces vamos a estimularnos, vamos a ejercitarnos en esa buena labor, considerándonos los unos a los otros para estimularnos en la capacidad
de hacer el bien a los demás y a participar en toda buena obra. Sé que, compañeros, si alguno de ustedes está pasando un momento difícil económicamente, sí le digo que participe con 1.000 pesos, con 2.000, con poco, compañeros, que no importa que sea poco, lo importante es que usted participe, no por necesidad, sino porque usted valora más hacerle el bien a los demás y Dios, esa ofrenda que usted da, por pequeña o grande que sea, Dios lo va a bendecir. De otras muchas formas, no estoy diciendo que le vaya a dar dinero, no necesariamente, pero sí le va a abrir puertas de oportunidades y de bendiciones porque usted está mostrando el amor al prójimo más vulnerable que no te puede retribuir, que no te puede pagar y lo estás haciendo para la gloria de Dios. Entonces, compañeros, ahí les informo sobre esta nueva intervención social para Jesucristo a la Fundación Ser Grande, para que lo tengan presente. Ella queda en el área de Santiago de Cali por Manuela Beltrán. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos ayude para llevar lo mejor que podamos llevar y que nos respalde en la palabra que podamos compartir y todo el servicio de enfermería, el servicio de compartir, el servicio de orar por los enfermos, todo lo que podamos llevar de nuestra disposición espiritual, lo podamos manifestar allá. Para eso son todas estas capacitaciones, estas enseñanzas, estas clases, precisamente es para que manifestemos el fruto del Señor Jesucristo, que es su Espíritu manifiesto en cada uno de nosotros con sus diferentes virtudes, y la más grande de ellas es el amor, la capacidad de hacer el bien a los demás. Bueno, es la primera de ellas, no la más grande. Todas son grandes de bendición y se manifiestan en nuestra vida en la medida que estemos conectados con el Espíritu Santo en la palabra de Dios. Bueno, hasta ahí hay inquietudes, preguntas. Ahí les dejo para que vayan pensando si quieren hacer algo adicional, algo diferente, quieren hacer alguna actividad. Todo eso se recibe. Ustedes saben que somos abiertos en eso y el que quiera participar allí, ya sabe que ahí están como los 3, 4 punticos de prioridad en la imagen, pero obviamente vamos a llevar alimentos no perecederos y bueno, insumos, que es lo que ellos normalmente necesitan. Y ya lo demás, Dios nos ayudará, claro que sí. Bueno, seguimos adelante. Venimos estudiando, compañeros, los veredictos de Dios en Deuteronomio 28, del 15 al 68, donde por la desobediencia del hombre a Dios y a su voluntad, tienen consecuencias para él y para su descendencia, para aquella persona y su descendencia. Esto es uno de los temas muy importantes en la palabra de Dios, porque es necesario que la restauración espiritual, como quiera llamarle, integral, le podemos decir, comience por identificar los problemas que hay en su vida, en su genética, en su generación, qué se viene repitiendo, qué se transgredió desde tiempo atrás, que hay consecuencias en el presente y que ustedes pueden ver que se están dando, muchas de esas afectaciones se siguen manifestando aún en nosotros, que son las generaciones postreras a las de nuestros padres. Recuerda que cuando la Biblia habla de padres, se refiere a todos los ascendientes, por lo menos 3 y 4 generaciones atrás, de los tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, paternos y maternos, padre y madre, hasta nosotros. Entonces, es un trabajo importante en nuestro proceso personal de cada uno de nosotros, de que entendamos que este Deuteronomio 28 es un texto bíblico donde Dios le traza a la humanidad, precisamente en aquella época al pueblo de Israel, pero la palabra de Dios es para toda la humanidad, y le traza 2 caminos, y le dice, vea, si ustedes obedecen,
van a ir por el camino de la bendición. Pero si ustedes desobedecen, van a ir por el camino de la maldición. Ese es el veredicto de Dios, donde traza su decisión, donde traza su sentencia, donde traza y establece leyes espirituales que él mismo respeta, que es su palabra. Entonces, el hombre le corresponde escoger esa decisión de la persona, esa decisión de ese padre, de esa madre, esa decisión de ese ancestro, de decidir obedecer la palabra o desobedecer la palabra. Tiene los dos caminos. Pero la capacidad que yo tengo de seleccionar cualquiera de los dos caminos, esa es mi libertad para decidir. Yo voy a decidir. Pero la decisión que yo tome en alguno de esos dos caminos, Dios me está diciendo, vea, usted va a llevar las bendiciones si obedece o va a llevar las maldiciones si desobedece. Y si usted lleva las maldiciones desobedeciendo, entonces baja hasta su descendencia. Entonces téngalo en cuenta, que la decisión siempre afecta a los que vienen después de nosotros. Así como los que eran antes de nosotros decidieron y mucho de ello viene sobre los descendientes que somos nosotros. Y solamente en Cristo, escúcheme, lo dice Jeremías y lo dice también Ezequiel, solo en Cristo Jesús, que es el nuevo pacto de Dios con Cristo para la salvación de la humanidad, es el lugar donde no se transmiten el pecado de los padres sobre los hijos. Es decir, que los que están en el nuevo pacto, los que estamos en Cristo Jesús, son los únicos del enjambre humano que pueden frenar esas maldiciones generacionales. Y no las frenamos nosotros, las frenó el Señor Jesucristo. Por eso en el nuevo pacto, en el pacto de sangre, donde Cristo nos justifica de la maldición del pecado, Cristo paga por nosotros en la obra de la cruz. Es lo único donde se traza un antes y un después, donde se le da muerte al pasado y a las afectaciones de las maldiciones generacionales y traza una nueva vida. Pero eso sí, solo sí, para el que conoce el principio de la confesión, para el que conoce el poder que hay en la fe que tengo en el corazón y el poder que tengo en lo que yo digo, por lo que he creído en mi corazón. Entonces, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nos dio las llaves de la sanidad del corazón quebrantado en la confesión, dentro del plan de salvación. Entonces, está incluido dentro del plan de salvación que Dios mismo, por medio del Señor Jesucristo y su Santo Espíritu, sane mi corazón que ha sido quebrantado por el pecado. Claro, el corazón de toda la humanidad fue quebrantado, hecho pedazos por el pecado. El pecado nos destrozó el alma, nos hizo vivir experiencias traumáticas, experiencias de todo tipo, de celos, de rechazos, de indignidad, de culpa, de reclamos, de malas experiencias, de abandonos, de soledades, de decepciones, de lamentaciones, de tristezas. Claro, todo eso es lo que causa el pecado, todo en nuestras experiencias causado por el pecado. Y eso destrozó nuestro corazón, aún desde la niñez, en la juventud, en la adolescencia, en la adultez. Y por eso, lo primero que Dios hace es traer a la gente a escuchar las buenas nuevas para que nazca de nuevo y pueda tener un espíritu renovado en Cristo y empiece su proceso de sanidad de su corazón que ha sido quebrantado por el pecado. Entonces ahí empieza la obra de Cristo en la cruz. Ahí empieza a tener efectos, dándole muerte al pecado y dándole una nueva vida a la persona que cree y confiesa a Cristo Jesús en una nueva vida donde en su resurrección entonces es santificado en una nueva vida, empieza a ser transformado en su ser interior. Por eso es tan importante que se estudien los veredictos,
porque usted tiene que saber de qué cargos usted ha sido condenado. Lo que pasa es que Cristo ya pagó. Cristo nos trae a una nueva vida, a una nueva oportunidad. Entonces el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia, mas el que los encubre no prosperará. Entonces todo está ligado al proceso de la confesión, al poder de la confesión. Lo que yo le digo a Dios en oración es tan importante, compañeros, de tal manera que ahí están las llaves donde hay libertad, porque en la confesión hay comunión con Dios y en la presencia de Dios contándole las cosas que nos han pasado en detalles a Dios, es donde Dios nos sana, donde Dios nos liberta, donde Dios nos sana el corazón de las experiencias del pasado, del dolor, de la tristeza, de la ansiedad, de la angustia. Ahí está la sanidad. En la presencia de Dios es que se tienen cambios verdaderamente significativos en nuestras vidas, no en ningún lugar ni en ninguna otra cosa, solamente en la presencia de Dios. Él opera la sanidad del corazón quebrantado. Y eso se da por medio de la confesión, por medio de la relacionamiento, la comunión de confianza que yo tengo con mi Padre Celestial, por medio del conocimiento de la palabra, de la verdad, es que viene la libertad. Entre más yo conozco la palabra, voy a hacer una mejor confesión. Entre más yo conozca la palabra, yo voy a saber qué tan afectado estoy, cuál es mi estado. Y eso que yo he aprendido a conocer por la palabra, yo se lo llevo a la presencia de Dios. Señor, me pasa esto. Como le diríamos a un padre, a una madre, madre, padre, ayúdeme, me pasa esto. Es lo mismo, pero ya sabemos que en la presencia de Dios ocurren cambios verdaderamente significativos en nuestro carácter, en nuestra personalidad, en nuestra alma, en nuestro ser interior. Entonces, este veredicto, el primero que estamos viendo, ya los demás, Dios nos dará el tiempo para estudiarlos y revisarlos más adelante, el próximo año, si Dios lo permite. Estamos concluyendo Deuteronomio 28:15 al 68. Entonces, el camino que tú eligiste, el camino que eligieron nuestros padres, ese es el camino que rigen las situaciones de nuestra vida y se activan las leyes espirituales. Si yo decidí transgredir y vivir a mi manera, como mejor me pareció, sin escuchar la voz de Dios, entonces me vienen consecuencias. Son todas las maldiciones que estudiamos. Unas se han manifestado, las hemos visto, otras no sabemos si se manifestaron, pero todas debemos de llevarlas a la presencia de Dios, como si nuestros antepasados las hubieran cometido. Desde nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos y padres maternos y paternos, hay que confesar todas estas cosas como si las hubiéramos cometido. Y sabe que hay prueba de que nosotros normalmente en nuestra naturaleza humana es la desobediencia, el no escuchar a la autoridad. Ese es el patrón que nos advierte que la humanidad por regla general es desobediente. Entonces le pasa lo que le pasa. Vemos las tragedias del día a día en las familias, en la sociedad. Claro, porque no escuchamos la voz de Dios. Entonces este veredicto, estas leyes espirituales, si la humanidad las transgrede, sufre las consecuencias. Aunque no quieran escuchar a Dios ni conozcan de Dios, sufren las consecuencias porque son leyes espirituales. El que las conoce, las confiesa y se aparta para alcanzar misericordia. Por eso es tan importante conocer los veredictos, porque yo acepto los cargos en la presencia de Dios. Yo digo, sí, mis padres y yo pecamos contra ti, contra el cielo. Así lo hizo Nehemías y así lo hizo también Daniel en su oración de confesión, de reconocimiento, para poder traer restauración a un pueblo que había pecado. Es lo principal, compañeros, el conocimiento. Entonces aquí yo les pregunto a todos ustedes, y aquí necesito que me dé por lo menos su concepto. Lea el texto que está allí, léalo por un momento. Cualquiera de los hermanos que me lo ayude a leer, que habilite el micrófono. Mientras ustedes miran la imagen que está allí, del personaje que está allí, y ustedes me digan qué les enseña esa imagen.
asociada con el texto bíblico. ¿Qué pueden advertir de esa imagen, de este personaje? ¿Qué podemos decir de él? ¿Qué nos enseña lo que él está haciendo? ¿Y cómo lo aplico en ese versículo? ¿Hay alguien que quiera participar primero ayudándomelo a leer? Me levanta la mano para yo mirar. Mi hermana Clara, bien pueda. Ayúdamelo a leer. Bueno, bendiciones en Cristo Jesús para todos. Amén. Dice, perdón, ay, un momentico que me fue. Dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Deuteronomio 28:15. Eso, mi hermano. Gracias, mi hermano. ¿Quién quiere Bueno. decir algo sobre el personaje que está allí? Ya hemos estudiado prácticamente la mitad del capítulo y todas las consecuencias de la desobediencia, pero puntualmente, ¿qué pueden ver en él? Maritza Cristina, adelante con su participación. Amén. Buenas noches, hermanos. Bendiciones en Cristo Jesús para todos. Pues, hermano, aquí en la imagen se ve de alguien que está tapando sus oídos, que no quiere escuchar, que le molesta, al parecer tiene una cara como de molestia de algo que le está diciendo. Entonces, pues en ese versículo podemos ver eso, ¿no? Que hay muchas personas que se les predica la palabra, se les enseña la palabra y no quieren oír, no quieren obedecer, les molesta, les fastidia. Se les está diciendo que hay bendición en obedecer y aún así no quieren escuchar, no tapan, cierran sus oídos, no quieren aprender más, no quieren que se les diga nada. Eso es, mi hermano. Muchas gracias. Muy bien. ¿Quién más tiene algo? Pero un momento. Mi hermana Marixa me baja la mano para poder ver. Mi hermana Paola. Bien pueda con su... Muy buenas noches. Dios les bendiga. De acuerdo a la imagen, pues vemos una persona que se rehúsa, rechaza la palabra. Entonces, es alguien que está haciendo sordos sus oídos espirituales. Entonces, hay una fortaleza ahí que está rechazando esa palabra. Ese es mi aporte, hermano. Muchas gracias. Listo, ya han coincidido las dos compañeras en que advierten un rechazo. Muy bien, para allá es que nos lleva el texto bíblico. Es que habiéndolo ya estudiado y lo expusimos, lo investigamos, podemos ver cosas allí y esa imagen nos ayuda cada vez a entenderlo mejor. ¿Quién más quiere participar? ¿Tiene algo por compartirnos allí? Guarde, mi hermano. Amén, mi hermano Alejandro. Bien pueda. Mire, pues sí, así como dicen las hermanas, ahora me acordaba que hay un dicho que le escuché a mis abuelos que decían que no hay peor sordo que aquel que no quiere oír. Y, y por lo regular, cuando alguien no quiere escuchar, genera eso, genera rechazo, genera molestia, porque en el fondo sabe que hay razón en eso que le están compartiendo, sabe que hay en esa palabra, pero la dureza de corazón y la terquedad hace que entonces se cierren esos oídos. Y las personas dicen, no, eso a mí no me va a pasar, no, eso no son cosas, y sobre todo con la palabra de Dios, porque lo que usted nos decía ahora al inicio, Dios nos dio a nosotros esa posibilidad. Él nos pone el camino, pero los que decidimos somos nosotros. Él en eso no interviene. Él dice, mire, aquí están. Si usted no oye, va a acontecer que si no cumple los mandamientos y los estatutos, vendrán todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y aún
a pesar de eso, pues digamos que se toman esas malas decisiones, que se cierren los oídos, que no se escucha. Y entonces luego cuando vienen las consecuencias, quizás la gente empieza a decir, bueno, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Pero es producto de eso, de no querer escuchar, de cerrar los oídos, porque quizás consideran que no es para ellos o quizás que es muy difícil. Entonces, y en la imagen lo dice, ¿no? Porque se está tapando sus oídos y tiene una expresión de molestia, de como que dice, no, a mí no me digan eso, que de pronto no me interesa. Eso era mi hermano Cristo. Muchas gracias, mi hermano Alejandro, muy amable. ¿Alguien más tiene algo allí que ha podido apreciar, ha podido identificar en este personaje? Bueno, adelante mi hermana Lina Solís, bien pueda, con su participación. Gracias, hermano Cristian. Buenas noches para todos. Bueno, lo que yo puedo ver en la imagen es precisamente algo que viví cuando en nuestra congregación hubo la división y llegó nuestro pastor Héctor con todo el tema de la sanidad interior. Entonces, pues lo comparto más como a testimonio porque yo me revelaba rotundamente al tema de tantos audios. eh, para mí era legalismo, todo lo que nos enseñaban, y la verdad tomé una actitud así, como la que tiene esa imagen, Ujú, hasta que para la gloria de Dios fue el tema de poder humillarme delante de Dios, reconocer que había una rebeldía demasiado fuerte, y entonces ha sido muy bonito porque en la oportunidad que Dios me ha dado de enseñar, he podido ver cómo jóvenes llegan igual, como con esa queja, pero ¿por qué tanta cosa? Que todo es pecado, en fin, y llegan con esos reclamos en su alma y esa rebeldía desde sus antepasados, pero también he visto cómo el Espíritu Santo hace la obra a través de la enseñanza, de cómo el conocer la palabra de Dios y permitirle a Él que lo convenza a uno, hace que uno luego voluntariamente se humille y reconozca su pecado. Entonces, literal, yo hacía así, o sea, como, ay, no, tanta cosa, qué pereza, porque venía acostumbrada a un tema más de los milagros, del poder, de que un pastor predicara duro, hablara duro, y fue bastante fuerte, pero le doy la gloria a Dios porque me sacó de esa ignorancia y hoy puedo ver cómo eso se replica cuando Él me permite enseñárselo a jóvenes que vienen igual, o sea, que de pronto llegan, pero tienen un concepto del caminar con Dios como muy relajado, o como de que la gracia me cubre todo. Y obviamente sí, Jesús hizo todo, pero asimismo nos dejó su palabra para enseñarnos a obedecer, y es Él el que hace la obra en nosotros. Y era algo que yo no entendía y me rehusaba totalmente como la imagen digamos, sí, a entenderlo. Entonces, pues les quería compartir ese testimonio y darle la gloria a Dios por eso. Obviamente sigo en un proceso, pero sí la imagen como que en el Señor me conecta con eso que viví, y cómo llegan muchos jóvenes así, o sea, las personas que eh, eh, llegan con esas percepciones de injusticia y con esa rebeldía en el corazón de no querer escuchar. ujú. Entonces, le quería dar la gloria a Dios por eso y compartirles ese testimonio. Bueno, muchas gracias, mi hermana, muy amable. Bueno, entonces, como les decía ahora, y como lo han dicho los compañeros, acertadamente en sus intervenciones, definitivamente todos hemos vivido lo que este personaje está haciendo. Muchas veces nuestras autoridades nos hablaban o nos hablan aún, nuestro papá, nuestra mamá, nuestras autoridades, digamos un profesor, un jefe, y se pueden dar este tipo de cosas en nuestra vida, aún conociendo de Cristo. ¿Y por qué eso está conectado con no oír la voz de Dios? Claro, porque cuando yo estudio la palabra, la Biblia, Dios me dice que nos sujetemos a todas las autoridades, porque por Él han sido establecidas.
Entonces, como él establece el principio de autoridad, si yo cierro los oídos a alguna autoridad que me da una instrucción, me da una orden y yo desobedezco, obviamente hablando de cosas buenas, de instrucciones que tengo que hacer y es mi deber y no lo hago, entonces estoy rechazando la autoridad. Cuando rechazo su mandamiento, rechazo la autoridad. Y ahí empezó la afectación en el corazón humano. Empezó allí el principio satánico de la desobediencia, de la rebeldía. Y al adoptar esa rebeldía y esa desobediencia, pues vinieron problemas económicos, problemas emocionales, afectaciones en los temores, la culpa, la indignidad, la soledad, la tristeza, el decaimiento, la depresión. Bueno, la misma culpa, los reclamos empezaron a florecer cuando precisamente vienen a manifestarse estas situaciones de rechazo en nuestra vida. Y aquí es muy importante esta imagen porque de todo lo que ustedes han dicho es cierto. Aquí hay rechazo, aquí hay irritación, vemos en el personaje orgullo, vemos obstinación en su corazón por creerse más sabio y poder ir en la vida solo, sin escuchar al Creador, sin escuchar a Dios como su Padre. Aquí vemos muchas cosas en este corazón que nos está dando esta imagen. Y es el estado de su corazón que se manifiesta y se sale en el cuerpo. Pero vemos su resistencia y podemos identificar que esta persona está afectada. Que esta persona es una de tantas víctimas del poder del pecado, que quebrantó su corazón y necesita restauración. Entonces, por eso es que yo le pido que este texto y esta imagen, usted se vea ahí reflejada, yo me vea ahí reflejado. Haciendo así cuando no quiero hacer algo, por sencillo que parezca, por fácil que sea, pero si yo cierro mis oídos, por lo mínimo que sea, a no escuchar la voz de Dios, entonces ahí estamos reflejados en esa imagen. No se vaya tan lejos, predicamos y a veces la gente no ve ese, claro que se ve eso, pero arranque por usted, arranco por mí. Es mi proceso de identificación. Empiezo a identificar que de entrada se manifestaron cosas en nuestras generaciones y aún en nuestra propia vida. ¿Qué vemos producto de no escuchar a Dios ni hacer su voluntad ni conocer su voluntad? Bueno, viene la depresión, que es muy normal hoy en día como una enfermedad que quiere ser tratada, pero es un problema espiritual. Viene la inmoralidad sexual, vemos allí las enfermedades, la idolatría, la ruina, la práctica del ocultismo, el egoísmo, la envidia, los celos, las contiendas, las disensiones, la maledicencia. Son obras manifiestas en el hombre natural que aún se han logrado meter en la iglesia, en el hombre que ha nacido de nuevo y ha dejado fortalecer el viejo hombre y su carne. Entonces se han manifestado algunas de estas cosas que aún persisten. Entonces yo lo que deseo es que usted identifique el veredicto para que usted acepte el cargo. Dios le dice, no me escucha y usted se va a justificar. No, usted va a aceptar el cargo, va a aceptar su sentencia es justa. Que yo viva una escasez, que yo viva una situación de estas, no es por casualidad, no es porque me tocó, no se conforme, no, todo tiene una consecuencia. Dice el libro de Proverbios que la maldición nunca vendrá sin causa. Hay un origen, hay una raíz del problema. Bueno, en el caso que vimos lo anterior, el rechazo en su corazón, seguramente esa persona fue rechazada por su papá y por su mamá. Si esa persona que se tapa los oídos fue rechazada por su mamá o por su papá en el vientre, digámoslo así, ella nace con una inclinación desde muy niño, desde muy niña, resiste y es contenciosa, es rebelde, no hace caso, es berrinchoso o berrinchosa, perdóname que le diga esa palabra así, pero ustedes me entienden las cosas que hacen los niños. Esa persona crece en la adolescencia con rebeldía porque sufrió una afectación en su paternidad. Es evidente en la Biblia que el tema más importante en la Biblia
es la revelación de Dios como Padre. ¿Y por qué Dios puso esa importancia de mostrar en el Hijo la paternidad de Dios, la dependencia de su Padre? Porque la humanidad tiene un problema, y el gran problema es que tiene padres imperfectos, que su paternidad terrenal está afectada y por ende todos sus descendientes traen inconvenientes. Por eso lo primero que uno recibe cuando llega a Cristo, empieza Dios por el Espíritu Santo a trabajar en la sanidad del corazón quebrantado. Entienda eso en su proceso, es muy importante. No es negociable, no es si usted lo quiere hacer o no. Dios ungió a Jesús, el Cristo, con el Espíritu Santo para dar buenas nuevas a los pobres, para salvación, pero también dice para sanar el corazón quebrantado, de los quebrantados de corazón, para traer libertad a los oprimidos por el pecado, para predicar el año agradable del Señor, Lucas 4, 18 y 19. Entonces, lo que quiero que entiendan es que el proceso es indispensable, resolver la paternidad terrenal en usted y en mí. Yo no estoy exonerado de eso, yo soy el que más tengo que trabajar en esto, vivir el proceso para poder ayudarle a usted que también haga el proceso. Ese es mi deseo y es el deseo de Dios en la Biblia, que usted se conecte con Él como Padre, pero no te vas a poder conectar, no vas a poder ver a Dios como Padre si no resolves primero tu paternidad terrenal, si primero no te pones en paz con Dios, con los hombres y contigo mismo. Entonces yo tengo que trabajar con mis tatarabuelos, aunque sé que no los conocí, no sé qué hicieron, para eso son los veredictos, para poder conocer todo lo que el hombre natural hace y que tengo que admitir que pecamos cerrando nuestros oídos al Señor. Entonces voy a trabajar con mis tatarabuelos, mis bisabuelos, con mis abuelos paternos y maternos, las dos líneas son una sola carne, y mi padre y mi madre, hasta mí. Entonces dice aquí, que hay reclamos en el servidor. Ay, nació de nuevo, está en Cristo, el nuevo pacto. ¿Por qué todavía hay reclamos en alguien que nació de nuevo, que está en la iglesia, que va a la iglesia? ¿Por qué si está estudiando la Biblia se le manifiesta el reclamo sirviendo? Claro, el pueblo de Israel eran servidores, pero estaban afectados. Estaban afectados por el tiempo que vivieron huérfanos en Egipto, esclavos. En ese tiempo que vivieron en el mundo, fueron muy afectados, muchísimo, muchas experiencias, y eso se les manifestó en el desierto, en la situación difícil, donde fueron procesados. Claro, vino la queja, vino el reclamo contra Dios, nos sacó para matarnos. Claro, ellos no entendían que Dios se les manifestó como Padre, pero que ellos por su afectación no lo pudieron conocer como Padre, porque no sanaron su corazón, porque no hicieron un proceso debido para tener en cuenta eso. Entonces mire lo que les dice en Deuteronomio 28:47, por cuanto no serviste a Jehová a Dios con alegría y con gozo de corazón. Mire el corazón tan importante. Si vamos a servir a Dios, compañeros, en la fundación o donde sea que Dios nos permita servir, trabajar, va a ser un servicio, sea que me paguen o no me paguen, hágalo con alegría y con gozo de corazón. Para eso necesitamos estar sanos en el corazón. Porque si usted y yo no estamos sanos en el corazón, nos vamos a quejar del calor, del frío, cuando llueve, que mucho trabajo, teniendo el trabajo. Si me hago entender, va a fluir lo que hay en el corazón, va a salir por nuestra boca. De la abundancia del corazón abra la boca, dice la palabra. Entonces la palabra no se equivoca. Entonces necesitamos entender que la misma Biblia nos está diciendo, vea, ojo, si usted me va a servir, sírvame con alegría, con todo el corazón. No importa su situación, usted me va a servir con total disposición, de corazón. Entonces, tengan cuidado con eso porque se establece un veredicto y se transgrede una ley espiritual si yo le sirvo a Dios y me empiezo a quejar. Si no lo hago con alegría ni con gozo, es una evidencia de que todavía no he sido sanado del corazón quebrantado. El que le sirve a Dios debería de gozarse y sentir el privilegio que Dios le ha dado. Y mire lo que nos dice Dios aquí en Isaías 49:15. Siempre Él quiso manifestarse al pueblo de Israel como un padre, pero ellos por su afectación no lo pudieron hacer. Y claro, la Biblia muestra que vivieron como huérfanos, sin padre.
El problema de la humanidad siempre fue la paternidad terrenal y por ahí empieza nuestra restauración personal, tratando con todo lo que pasó y el Espíritu Santo nos va a llevar a esa verdad. A todo lo que pasó nos va a llevar por la palabra a poder hacer un buen proceso en la presencia de Dios. Entonces nos dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Está haciendo una pregunta. Todos sabemos que la mujer que da a luz un hijo, una mujer buena, da la vida por ese hijo que dio a luz. Sabemos que no lo olvida, no, mejor dicho, lo va a proteger, va a dar su vida si es el caso. Sabemos eso. Pero dice que si ese amor llegara a fallar, Dios nos está diciendo, si ese amor tan perfecto, el amor más sincero que pueda haber sobre la tierra, si llegara a fallar, dice, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque ese amor fallare, aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Entonces eso es lo que Dios nos dice y nos está declarando su amor paternal, su provisión, su protección y su formación y crianza ahora que lo conocemos como Padre por la Biblia. Entonces, tenemos que resolver, compañeros, yo se lo digo a servidores, se lo digo a los mismos consejeros que tengo el privilegio de compartir con ellos, resolvamos primero nosotros nuestra paternidad terrenal. Trabajemos en ese proceso porque no podemos soltar ese proceso. Es lo más importante en nuestra vida como seres humanos y como servidores de Dios. Y eso se resuelve con el proceso de confesión, o sea, lo que yo le digo a Dios en su presencia acerca de mis tatarabuelos paternos y maternos, mis bisabuelos paternos y maternos, mis abuelos paternos y maternos, mi padre y mi madre, y lo que yo hice. Lo que ellos hicieron, lo que les he mencionado, esas 4 generaciones hacia atrás, 3 y 4 generaciones, son puertas traseras, son derechos legales que tienen todavía autoridad sobre mí, si no las confieso ahora en el nuevo pacto en Cristo Jesús. Las confieso para que el pecado de mis padres ya no tenga poder sobre mí. Le quito autoridad cuando yo confieso el pecado de mis ancestros, de mis antepasados. Y ya me queda más fácil, ahora sí, una vez hecho eso, empezar a trabajar en puertas delanteras, que son las consecuencias de mi propio pecado hacia adelante. Entonces, cierro puertas traseras confesando y también quito poder y autoridad en puertas delanteras de las consecuencias de mis propios hechos en mi propia vida. Entonces es un trabajo integral, la restauración siempre será integral. Tengan en cuenta esto, compañeros, trabajen su proceso personal. Esto es lo que la Biblia nos está diciendo que tenemos que hacer. No podemos cerrar los oídos a eso. Hay que hacer el proceso y sobre todo, si lo necesitamos, hay que buscar ayuda. Para eso estamos, para servir, que usted busque, que usted investigue, que usted lea la Biblia, que usted le pida al Espíritu Santo. Bueno, y si yo no conocí mis tatarabuelos, si yo no conocí mis bisabuelos, ¿qué voy a confesar? Estamos leyendo los veredictos de todo lo que hicieron los antepasados, nuestros padres. Pedro hablaba del pecado de vuestros padres. Nehemías habló del pecado de nuestros padres. Daniel habló en su oración del pecado de nuestros padres. Está hablando de todas estas generaciones, de todo lo que ellos hicieron. Y nos está diciendo Deuteronomio 28, lo que ellos pensaron y lo que ellos decidieron. Eso es lo que hay que confesar cuando no sabemos qué pasó en esas generaciones. Entonces ahí vamos a hacer un trabajito en el proceso de confesión. El que quiera contactarme por interno, que quiera trabajar, lo trabajamos, claro que sí. El que quiera ayuda, recibirá la ayuda que Dios provee en el Espíritu Santo. Entonces mire que Dios nos dice, vea, ustedes, según Levíticos 16, 21 y 22, le enseña Dios a Moisés a confesar y Moisés le enseñaron, el sacerdote de la época. Y le dice, pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él. Está hablando, macho cabrío vivo es tipología de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Entonces, confesarán sobre él. ¿Por qué? Porque Cristo iba a llevar toda en su pasión y su muerte de cruz, iba a llevar todo lo que le vamos a confesar. Es una sentencia anticipada. Él carga nuestros pecados para que nosotros seamos sanados. Entonces dice, todas las iniquidades, ¿qué le vamos a confesar a Dios? Todas las iniquidades de los hijos de Israel, está hablando ahora de la iglesia, todas nuestras iniquidades, que son la transmisión del pecado de los padres sobre los hijos y de los hijos, lo que se viene multiplicando. Vamos a confesar las iniquidades, la maldad
que se transmite de padres a hijos, desde bisabuelos, tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, paterno y materno, hasta nuestros días. Entonces, vamos a confesar todas. Por eso es que hay que conocer los vedeitos, para conocer las iniquidades de nuestros antepasados y las iniquidades que están en nuestros genes, genéticamente hablando. Hay que confesarlos porque ahí está el milagro de Dios. Él quita el derecho legal, cierra la puerta trasera, la maldición generacional. Todas las rebeliones, ya vimos que somos capaces de cerrarle los oídos a Dios, aún siendo conocedores de Cristo, de no querer hacer procesos, de no querer copiarle en lo que Él nos establece. Entonces yo mismo he cometido eso, entonces ya sé que traigo rebelión en mi genética, traigo rebelión de mis antepasados y en mi propia vida, en puertas delanteras. Tengo que confesarlas todas. Y lo mismo todos los pecados. Pero entonces si yo no sé cuáles son las iniquidades, las rebeliones y los pecados, ¿cómo voy a hacer para confesar? Por eso tengo que estudiar la palabra, por eso tengo que estudiar la Biblia, porque ella me revela todas las iniquidades, me revela, el Espíritu Santo me da la verdad, todas las rebeliones y todos los pecados que el hombre natural cometió y sigue cometiendo. Dios no se equivoca, Dios es perfecto, no le faltó nada al proceso. Entonces, aquel macho cabrío llevará sobre sí todas sus iniquidades de ellos y dejarán ir al macho cabrío vivo por el desierto. Tipología y señales, indicios, hechos indicadores de que se está hablando de Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces, para concluir, compañeros, yo deseo que usted participe en este proceso de restauración integral. Tenemos formulario, tenemos audios con que trabajar. Esto es importante para ustedes y para mí. Yo estoy viviendo ese proceso. Y aquí le dejo unos pasitos que producto de la investigación de estos años en la palabra, le podemos hacer algunas recomendaciones. Le recuerdo, usted no está solo, usted no está sola. Usted tiene el Espíritu Santo que lo guía a toda la verdad para ser libre. Y en la medida que conozcamos la palabra de Dios, que conozcamos más a Dios, entonces vamos a ser verdaderamente libres, porque el Hijo nos está libertando mientras nos relacionamos con Él. Entonces, aquí hay unos pasos: identificar, reconocer, confesar, arrepentirse, convertirse y vivir la cultura del reino de los cielos. Bueno, y entonces, ¿cómo comenzamos? Identificando. ¿Cómo identifico? Cuando yo recibo una enseñanza de estas, yo estoy identificando cosas. Esa es la identificación. Cuando usted recibe la enseñanza bíblica, cuando se escucha una prédica que hablas, por ejemplo, sobre la amargura, usted al escuchar esa prédica sobre la amargura se da cuenta de que usted está amargado. Entonces, necesitamos identificar cómo, aplicando nuestros oídos a la enseñanza y nuestro corazón a la sabiduría que Dios establece en la palabra. El Espíritu Santo habla a la iglesia, necesito congregarme. El Espíritu Santo nos habla a través de la enseñanza de la palabra. Ahí estamos identificando nuestro estado y las cosas que nos han pasado. Usted las relaciona porque el Espíritu Santo te convence de eso. Ahí estás identificando. Esa es tu investigación. Tome nota de las experiencias traumáticas en su vida, desde el vientre de su madre, su niñez, su adolescencia. Le estamos dando las pautas y los tiempos, las edades. Trabajemos organizadamente en eso. Es un proceso que hay que hacer con disciplina y mucho cuidado, mucho cuidado. Entonces, identificar primero todo lo que me afectó, todo de mí. No estoy hablando de quién me afectó, no, estoy hablando de mí, en mis experiencias que viví. Entonces, eso es lo primero, compañeros, en el proceso. Lo segundo es reconocer, bueno, lo que yo estoy identificando a través de la enseñanza, lo voy a traer a mi vida, lo voy a aplicar a mi vida. Listo, me están enseñando sobre el rechazo. Yo tengo que identificar en mi proceso personal si fui rechazado o no por mi papá y por mi mamá. Si prefirieron más a un hermano tuyo, una hermana tuya. Si tu papá no respondió, si tu mamá no respondió, si tu mamá o tu papá trabajaba mucho y no te cuidaron, solamente te proveían en el cuerpo, pero no te dieron parte emocional, sentimental, crianza, acompañamiento, estás afectada con el rechazo, afectado con el rechazo. Entonces estás reconociendo que en tu proceso personal hay un quebranto del corazón. Listo, lo identifiqué,
lo tengo allí anotadito porque eso es lo que voy a ir a confesar en el siguiente punto. Eso es lo que voy a ir a confesar. Y en la confesión me voy a detener. Entonces voy a reconocer los pecados heredados y personales. Voy a perdonar de corazón a quien me lastimó, a quien me afectó, mis padres primeramente. Voy a ponerme en paz con ellos, confesando todo lo que pasó en detalle. Tercero, voy a bendecirlo, voy a declarar vida, restauración y plenitud en Cristo, pero voy a bendecir esos padres porque Dios me pide que bendiga. Y voy a renunciar a la paternidad terrenal, que son los efectos espirituales, físicos y económicos. Entonces voy a hacer el alto en la confesión para hacer esos 4 pasitos. Entonces todo eso yo lo tengo que hacer de cada una de mis generaciones, paternas y maternas. Por eso les dimos las 2 líneas y desde cuándo se confiesa, porque la Biblia nos está diciendo que Dios visita la maldad sobre los padres, sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. O sea, todo lo que estamos haciendo aquí es bíblico y va sobre el proceso de la persona, proceso personal. Yo no se lo estoy achacando a usted, lo tengo que vivir primero yo, lo tengo que vivir primero yo para poderle dar la solución a usted y poder ayudarlo a usted. Entonces sigue el arrepentimiento. El arrepentimiento es cambia tu manera de pensar para que luego cambies tu manera de vivir, porque el reino de los cielos se ha acercado, una nueva cultura, una nueva vida, donde el principio para vivir en Dios, para hacer su voluntad, buscarla, conocerla, el principio de todo ese fin es obedecer. Pero si yo estoy afectado, no puedo obedecer bien. Si yo estoy afectado, pues voy a rechazar a algunos, a otros sí, a otros no. Voy a obedecer algunas cosas, otras no. Pero necesitamos ser sanados y libres del corazón quebrantado para cada día obedecer mejor. Ese es el fin. Claro, el fin es tener también comunión con el Espíritu Santo siempre, en todo momento. Pero la finalidad del proceso personal de sanidad y liberación es que podamos obedecer mejor cada vez. Y por obedecer es que nuestra alma va siendo prosperada. Las bendiciones nos alcanzan. Mientras trabajemos con el alma en su sanidad y su libertad, Dios nos va a ir bendiciendo porque vamos a ir obedeciendo. Cada vez vamos a obedecer mejor. Ese es el arrepentimiento. Lo que pasó hacia atrás, mi forma de pensar, lo voy a empezar a cambiar porque ahora tengo la mente de Cristo cuando estudio la Biblia. Cuando vivo la Biblia y sus principios del reino de los cielos los practico en mi vida. Ese es el que anda en el Espíritu, el que anda obedeciendo y aplicando los principios bíblicos. Listo, ese se ha arrepentido, ese está dando frutos dignos de arrepentimiento. Ahora sigue el próximo punto, la conversión. Claro, yo en la conversión tomo decisiones donde voy a empezar a desaprender porque traigo una cultura, una forma de ser, una forma de comer, una forma de hablar, una forma de comportarme, una forma de vestirme, una forma de presentarme, una forma de expresarme. Tengo unas formas de culturales que puedo haber heredado o me inculcaron esos valores, o el lugar o la ciudad donde me crié o el pueblo de donde soy me hace hablar y vestirme y ser conforme a esa cultura. Ahora yo en la conversión tengo que desaprender de esa cultura y aprender la cultura nueva para obedecer a Dios. Una cultura celestial que está aquí en la palabra de Dios. ¿Qué debo de empezar en mi forma de ser, en mi forma de manifestarme hacia los de afuera, en mi forma de relacionarme? ¿Cómo debo de amar a mi prójimo? ¿Cómo debo buscarle el bien? Empiezo a vivir la cultura del reino. Lo que estamos haciendo en la fundación es cultura del reino, ayudando a los más vulnerables, es cultura del reino. Pero también necesito sanar en mi proceso personal. También necesito trabajar en mi ser para poder hacer después, claro que sí. Entonces, mire que eso implica la conversión, dejar de hacer lo malo, dejar mi cultura de ser humano y de ignorante o de falta de conocimiento de las cosas de Dios y su cultura y empezar a aprender la cultura del reino de los cielos. ¿Para qué? Estudiando la Biblia puedo aplicar los principios que Dios tiene para mí y de esa manera voy a vivir en la cultura del reino de los cielos, siempre en obediencia el tiempo que me quede aquí en la tierra. Si vivo obedeciendo lo que Dios me dice en la palabra, Él me garantiza que las bendiciones vendrán y me alcanzarán. Pero les recuerdo, para obedecer tengo que primero trabajar en mi sanidad del corazón quebrantado y en la liberación de todo aquello que me vino a oprimir. Esa es la conclusión de la enseñanza de hoy, compañeros. Muchas gracias por su atención,
por su tiempo durante todo este año. Que Dios les bendiga en gran manera en Cristo Jesús. Y bueno, estén pendientes por el grupo, porque muy probablemente, si Dios lo permite, nos vamos a ver con algunos frente a algún compartir. Entonces, estemos allí pendientes. Hoy llegamos hasta aquí en este módulo de este veredicto y Dios nos ha permitido llegar hasta aquí. Entonces, vamos a tener un receso, por eso les decía, los próximos lunes ya nosotros les avisamos por el grupo, hasta finales de enero vamos a retomar nuevamente las reuniones los lunes en la fundación, pero ya hacia finales de enero, principios de febrero. Entonces aprovechen para que descansen, reflexionen lo que hemos aprendido, sigamos conectados en el grupo, acuse de recibido lo que enviemos, sigamos orando martes y jueves, no dejemos de hacerlo porque eso no nos cuesta nada, no nos quita nada. Sigamos orando todos los días también en nuestra forma personal, leyendo la Biblia. Sigamos conectaditos con Dios siempre. Paramos aquí en la fundación para que ustedes organicen, los que se van de vacaciones, bueno, se puedan ir, los que van a hacer otras actividades ahora en estos tiempos, pasen con su familia, etc. Entonces les recomiendo no dejar de estar pendiente del grupo, esté pendiente del grupo, por allá vamos a compartir información importante, como siempre, tienen que ver con su proceso personal. Muchas gracias a todos y vamos a estar en contacto para las cosas que vayan llegando de la actividad del próximo 21 de febrero del 2026, si Dios lo permite. Lo que vaya llegando yo les voy compartiendo, como siempre lo hacemos. Muchas gracias a todos. Mi hermana Rosamelia Ul, estás por allí para que nos despidas en oración. Amén. 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 Padre, en esta noche te doy gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado, por este año, Señor, que ha sido de grande bendición, por todo lo que nos han enseñado, por el hermano que tú lo has puesto, Señor, por este siervo que tú lo has puesto para guiarnos, Señor. Tú eres fiel y maravilloso, Señor. Gracias, Padre. Le doy gracias por todos los hermanos que están en esos momentos, Señor, que han sido fiel, Señor, a tu palabra, que son obedientes. Bendícelos, Padre, a sus familias, a sus hijos, Señor. Yo te pido, amado Rey, que seas tú bendiciéndoles, Señor, porque tu palabra dice que tú honras a quien honra, Señor. Tú honras, Señor, la fe de ellos, Señor. Bendícelos grandemente en sus finanzas, en todo lo, Señor, lo que ellos necesitan, Padre. Tú conoces, Señor, la necesidad de cada persona, Señor. Te pido que los bendigas grandemente, Señor, y que el año que viene, Señor, sigamos así, fiel a ti, Señor. Tú conoces, Señor, solamente tú conoces nuestros corazones, Señor. Escudriña nuestros corazones y sabes, Señor, qué hay dentro de nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, cada día a seguir adelante, amando, Señor, al prójimo como tú nos has enseñado, Padre. Gracias, Señor, por este año maravilloso que tú nos has regalado. Tu fidelidad es grande, Señor. Gracias, Padre, por las bendiciones que nos has dado, Señor, por este grupo, Señor. Bendícelo grandemente por esta obra que es tuya, Señor. Te pido, amado Rey, que seas tú bendiciendo, Señor, esta obra, que cada día, Señor, veamos, Señor, muchas personas, Señor, en este grupo, Padre. Gracias, Señor, por esos abuelos, Señor, que el año que viene, Señor, será de grande bendición estar con ellos, Padre. Gracias, mi Rey. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, que Dios los bendiga, que Dios los guarde grandemente. Y para ustedes, qué bendición. Que Dios los bendiga por estar en este grupo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias. Amén. Bendiciones para todos. Amén.